Se giró hacia los niños, observando cada detalle que antes no había notado, como Isabella mordía ligeramente su labio inferior cuando estaba nerviosa, exactamente como él hacía, como Lucas mantenía las manos en los bolsillos, un hábito que su propia madre siempre le había criticado, como Miguel balanceaba ligeramente su pie derecho, una manera de canalizar la ansiedad que él mismo nunca había logrado controlar. Sofía llamó a través del intercomunicador, su voz recuperando la firmeza característica. Cancela todos mis compromisos de hoy. Y pide al conductor que prepare el coche. El alivio en los rostros de los niños fue inmediato, aunque mezclado con aprensión. Vamos a ver a su madre, anunció Alejandro, tomando su chaqueta. Y en el camino, me contarán todo sobre ella. Durante el trayecto hacia el hospital, cada historia compartida por los niños revelaba más sobre la mujer que había dedicado su vida a criarlos. Victoria, a través de los ojos de sus hijos, emergía como una fuerza de la naturaleza, una madre que transformaba las dificultades en lecciones de vida, que les leía cuentos todas las noches sin importar lo cansada que estuviera, que nunca dejó que sintieran el peso de las limitaciones económicas. Ella siempre dice que somos su mayor tesoro, comentó Miguel, mirando por la ventana del lujoso coche. Que no necesitamos nada más que el amor que tenemos entre nosotros. Esas palabras golpearon profundamente a Alejandro. En su mundo de adquisiciones y fusiones, donde el valor de todo se medía en cifras, ahora se encontraba frente a una riqueza que no podía calcularse. El coche se detuvo frente al hospital municipal, un edificio sencillo que contrastaba drásticamente con las clínicas privadas que él frecuentaba. Antes de bajar del vehículo, Isabella tomó su mano, un gesto tan natural y a la vez tan impactante que hizo que su corazón diera un vuelco. Gracias por escucharnos, dijo simplemente. Nuestra madre siempre nos enseñó que la verdadera fuerza está en pedir ayuda cuando la necesitamos. En ese momento, mientras observaba los tres rostros que llevaban sus genes pero que habían sido moldeados por el amor de otra persona, Alejandro comprendió que estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Un viaje que no implicaba contratos ni negociaciones, sino el redescubrimiento de lo que realmente importaba. El destino, se dio cuenta, tenía un sentido único de la ironía. En la cima de su éxito profesional, cuando creía tener todo bajo control, la vida le presentaba su mayor desafío, y quizás su mayor oportunidad. El hospital municipal era un mundo completamente diferente del que Alejandro estaba acostumbrado. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de café viejo, mientras los sonidos distantes de conversaciones, pasos apresurados y equipos médicos creaban una sinfonía peculiar. En las paredes desgastadas, carteles antiguos sobre salud y prevención contaban historias silenciosas de miles de vidas que habían pasado por allí. Isabella, Lucas y Miguel caminaban delante de él con una familiaridad que apretaba su corazón. Cada paso revelaba una nueva realidad que nunca había considerado, un mundo donde niños de 10 años conocían los entresijos de un hospital público como si fuera su segundo hogar. Sus pequeñas figuras, tan parecidas a su propia imagen de infancia, se movían con una determinación que desafiaba su edad. «Es aquí», susurró Isabella, deteniéndose frente a la habitación 304. «Mamá suele descansar a esta hora». A través de la puerta entreabierta, Alejandro vio a Victoria Hernández por primera vez. Incluso dormida, su presencia emanaba una fuerza serena que llenaba el ambiente. Su cabello negro, trenzado con sencillez, descansaba sobre su hombro, y sus manos, marcadas por años de trabajo dedicado, sostenían un libro gastado de Pablo Neruda. La portada desgastada sugería innumerables relecturas, como un viejo amigo que ofrece consuelo en los momentos más difíciles. Miguel se acercó a la cama con pasos silenciosos, una práctica claramente perfeccionada en muchas visitas anteriores. Lucas ajustó discretamente la manta sobre los pies de su madre, mientras Isabella arreglaba las flores marchitas en el pequeño jarrón de la mesita de noche. «Mamá», llamó Isabella suavemente, su voz cargada de amor y preocupación. «Trajimos a alguien especial para que te conozca». Victoria abrió los ojos lentamente, como quien emerge de un sueño profundo. Su mirada, aún somnolienta, se enfocó primero en sus hijos, un reflejo automático de años dedicados exclusivamente a ellos. Cuando finalmente encontró a Alejandro, el reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron de par en par, y una ola de emociones atravesó su rostro. A veces, un solo momento puede cambiar todo lo que crees sobre ti mismo. Alejandro Martínez repetía esas palabras en su mente mientras observaba, paralizado, a los tres niños frente a él. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, presentándole no una,
sino 3 versiones perfectas de sí mismo a los 10 años de edad. El mismo cabello castaño oscuro ligeramente ondulado, los mismos ojos color ámbar, incluso la misma inclinación leve de la cabeza hacia un lado, un hábito que su madre siempre señalaba en las fotos antiguas. El silencio en su oficina era ensordecedor, roto solo por el suave sonido de la fuente de agua en la esquina de la sala y los latidos acelerados de su propio corazón. Hacía apenas 10 minutos, su mayor preocupación era la fusión multimillonaria que lideraría la próxima semana. Ahora, a los 45 años, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo se encontraba sin palabras. Sofía, su asistente personal desde hacía más de una década, permanecía en la puerta con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. En 15 años trabajando juntos, nunca lo había visto perder el control de una situación. Hasta hoy. Señor Martínez, su voz tembló ligeramente, ¿debo llamar a seguridad? La pregunta pareció despertar algo dentro de él. No, respondió con una firmeza que no sentía. Déjanos a solas. Los niños, 2 varones y una niña, permanecían de pie, sus pequeños hombros erguidos mostrando una valentía que conmovería incluso al hombre más duro. La niña, que parecía ser la portavoz del grupo, sostenía una carpeta amarilla gastada contra su pecho como si fuera un escudo. Usted no nos conoce, empezó ella, su voz pequeña pero decidida, pero nosotros sí sabemos quién es usted. Mi nombre es Isabella. Ellos son mis hermanos, Lucas y Miguel. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. ¿Y usted? Usted es nuestro padre biológico. El mundo pareció girar por un momento. Alejandro se apoyó en su escritorio de caoba, sintiendo el peso de esas palabras. 15 años atrás, cuando era solo un joven empresario iniciando su ascenso, había hecho una donación de esperma. Un acto que, en su momento, le pareció distante y sin consecuencias, solo una forma de ayudar a parejas que no podían tener hijos mientras ganaba un dinero extra para invertir en su primer negocio. Isabella extendió la carpeta amarilla con manos temblorosas. Dentro, documentos meticulosamente organizados contaban una historia en la que nunca imaginó estar involucrado, resultados de pruebas de ADN, registros del banco de esperma y una serie de recortes de noticias sobre su ascenso en el mundo de los negocios, cuidadosamente guardados. Nuestra mamá nunca quiso que lo supiéramos, dijo Lucas, el más callado de los 3, hablando por primera vez. Su voz era suave, pero cargada de una madurez más allá de su edad. Pero ahora está enferma. Muy enferma. Miguel, que hasta ese momento había mantenido la vista fija en el suelo, finalmente miró a Alejandro. Encontramos los documentos mientras buscábamos la tarjeta del seguro médico de ella. Necesita una cirugía costosa. La historia que se desplegó en los minutos siguientes golpeó a Alejandro como olas sucesivas. Victoria Hernández, una profesora de literatura, había usado la donación de esperma cuando se dio cuenta de que su sueño de ser madre se le escapaba con el tiempo. Nunca imaginó que tendría trillizos, mucho menos que serían la imagen idéntica de su donante. Durante años, había criado a los niños sola, equilibrando 3 trabajos distintos para asegurar que nunca les faltara nada. Ahora, a los 40 años, enfrentaba un diagnóstico grave que requería una cirugía compleja y costosa, muy por encima de sus posibilidades financieras. No estamos pidiendo que sea nuestro padre, continuó Isabella, su voz entrecortada pero decidida. Solo queremos que nuestra mamá se recupere. Ella es todo lo que tenemos. Alejandro se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que dominaba la pared de su oficina en el piso 40. Abajo, la ciudad se extendía como un mar de concreto y vidrio, millones de vidas entrelazándose en historias que él nunca conocería. O eso pensaba, hasta ese momento. Su reflejo en el vidrio se superponía al paisaje urbano, el traje italiano impecable, el reloj suizo en la muñeca, cada detalle cuidadosamente elegido para proyectar la imagen del éxito absoluto. El hombre que había partido de la nada para construir un imperio, que aparecía en las portadas de revistas de negocios como ejemplo de determinación y visión estratégica. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, esa imagen parecía incompleta, casi superficial ante la profundidad del momento que vivía. Se giró hacia los niños, observando cada detalle que antes no había notado, como Isabella mordía ligeramente su labio inferior cuando estaba nerviosa, exactamente como él hacía, como Lucas mantenía las manos en los bolsillos, un hábito que su propia madre siempre le había criticado, como Miguel balanceaba ligeramente su pie derecho, una manera de canalizar la ansiedad que él mismo nunca había logrado controlar. Sofía, llamó a través del intercomunicador,
su voz recuperando la firmeza característica. Cancela todos mis compromisos de hoy. Y pide al conductor que prepare el coche. El alivio en los rostros de los niños fue inmediato, aunque mezclado con aprensión. Vamos a ver a su madre, anunció Alejandro, tomando su chaqueta. Y en el camino, me contarán todo sobre ella. Durante el trayecto hacia el hospital, cada historia compartida por los niños revelaba más sobre la mujer que había dedicado su vida a criarlos. Victoria, a través de los ojos de sus hijos, emergía como una fuerza de la naturaleza, una madre que transformaba las dificultades en lecciones de vida, que les leía cuentos todas las noches sin importar lo cansada que estuviera, que nunca dejó que sintieran el peso de las limitaciones económicas. Ella siempre dice que somos su mayor tesoro, comentó Miguel, mirando por la ventana del lujoso coche. Que no necesitamos nada más que el amor que tenemos entre nosotros. Esas palabras golpearon profundamente a Alejandro. En su mundo de adquisiciones y fusiones, donde el valor de todo se medía en cifras, ahora se encontraba frente a una riqueza que no podía calcularse. El coche se detuvo frente al hospital municipal, un edificio sencillo que contrastaba drásticamente con las clínicas privadas que él frecuentaba. Antes de bajar del vehículo, Isabella tomó su mano, un gesto tan natural y a la vez tan impactante que hizo que su corazón diera un vuelco. Gracias por escucharnos, dijo simplemente. Nuestra madre siempre nos enseñó que la verdadera fuerza está en pedir ayuda cuando la necesitamos. En ese momento, mientras observaba los 3 rostros que llevaban sus genes pero que habían sido moldeados por el amor de otra persona, Alejandro comprendió que estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Un viaje que no implicaba contratos ni negociaciones, sino el redescubrimiento de lo que realmente importaba. El destino, se dio cuenta, tenía un sentido único de la ironía. En la cima de su éxito profesional, cuando creía tener todo bajo control, la vida le presentaba su mayor desafío, y quizás su mayor oportunidad. El hospital municipal era un mundo completamente diferente del que Alejandro estaba acostumbrado. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de café viejo, mientras los sonidos distantes de conversaciones, pasos apresurados y equipos médicos creaban una sinfonía peculiar. En las paredes desgastadas, carteles antiguos sobre salud y prevención contaban historias silenciosas de miles de vidas que habían pasado por allí. Isabella, Lucas y Miguel caminaban delante de él con una familiaridad que apretaba su corazón. Cada paso revelaba una nueva realidad que nunca había considerado. Un mundo donde niños de 10 años conocían los entresijos de un hospital público como si fuera su segundo hogar. Sus pequeñas figuras, tan parecidas a su propia imagen de infancia, se movían con una determinación que desafiaba su edad. «Es aquí», susurró Isabella, deteniéndose frente a la habitación 304. «Mamá suele descansar a esta hora». A través de la puerta entreabierta, Alejandro vio a Victoria Hernández por primera vez. Incluso dormida, su presencia emanaba una fuerza serena que llenaba el ambiente. Su cabello negro, trenzado con sencillez, descansaba sobre su hombro, y sus manos, marcadas por años de trabajo dedicado, sostenían un libro gastado de Pablo Neruda. La portada desgastada sugería innumerables relecturas, como un viejo amigo que ofrece consuelo en los momentos más difíciles. Miguel se acercó a la cama con pasos silenciosos, una práctica claramente perfeccionada en muchas visitas anteriores. Lucas ajustó discretamente la manta sobre los pies de su madre, mientras Isabella arreglaba las flores marchitas en el pequeño jarrón de la mesita de noche. «Mamá», llamó Isabella suavemente, su voz cargada de amor y preocupación. «Trajimos a alguien especial para que te conozca». Victoria abrió los ojos lentamente, como quien emerge de un sueño profundo. Su mirada, aún somnolienta, se enfocó primero en sus hijos, un reflejo automático de años dedicados exclusivamente a ellos. Cuando finalmente encontró a Alejandro, el reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron de par en par, y una ola de emociones atravesó su rostro. Sorpresa, miedo, preocupación y algo más profundo, algo que se parecía mucho a la resignación. «Niños», su voz salió débil, pero cargada de emoción. «¿Qué han hecho?» «Lo necesario, mamá», respondió Miguel, su voz pequeña pero decidida. «Como siempre nos enseñaste a hacer cuando alguien que amamos necesita ayuda». Alejandro sintió el peso de esas palabras. En su mundo de negocios, necesario generalmente significaba fusiones hostiles, recortes de costos y decisiones frías basadas en números. Allí, en la simplicidad de esa habitación de hospital, la palabra adquiría un significado completamente nuevo. «Señora Hernández», comenzó,
su voz naturalmente tomando un tono más suave que el que usaba en sus reuniones de negocios. Soy Alejandro Martínez. Sus hijos me buscaron hoy, y... sé exactamente quién es, interrumpió Victoria, tratando de sentarse. Lucas se movió instantáneamente para ayudarla, ajustando las almohadas con una delicadeza que hablaba de meses de práctica. He seguido su trayectoria a través de los periódicos durante años. No por mí, sino por mis hijos, nuestros hijos. La última palabra flotó en el aire como una confesión renuente. Victoria continuó, su voz ganando fuerza. Guardé cada reportaje, cada entrevista. Quería poder responder todas las preguntas que sabía que algún día vendrían. Quería que supieran que parte de su ADN venía de alguien que había conquistado tanto a través del trabajo duro y la determinación. Alejandro se sentó en la silla cercana a la cama, sintiendo el peso de esa revelación. ¿Por qué nunca me buscó? Victoria sonrió tristemente. Porque usted donó la posibilidad de vida, no la obligación de ser padre. Elegí tener a mis hijos sola, sabiendo exactamente lo que eso significaba. Ellos son mi mundo entero, mi mayor logro, mi familia completa. Isabella, que se había mantenido cerca de su madre, le tomó la mano con fuerza. Pero ahora necesitamos ayuda, mamá. Y él nos escuchó. Él quiere ayudar. Victoria cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, lágrimas silenciosas marcaban su rostro. No deberían cargar con este peso. Son solo niños. Pero ya no estamos solos, ¿verdad? Preguntó Lucas, su mirada alternando entre la madre y Alejandro. El empresario sintió el peso de ese momento. En sus manos no solo estaba la posibilidad de salvar una vida, sino también el poder de transformar 5 existencias para siempre. Cada decisión que tomara a partir de ese momento definiría no solo el futuro de esa familia improvisada, sino también su propia esencia como ser humano. Victoria, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sus hijos son extraordinarios. Cada uno de ellos. Y esto no es un reflejo directo de genes o ADN, sino del amor y los valores con los que los crió. Hizo una pausa, observando cómo los 3 pequeños rostros, tan parecidos al suyo, lo observaban con esperanza. Hace 15 años, hice una donación pensando que solo estaba ayudando a personas que no podían tener hijos. Nunca imaginé que este acto resultaría en 3 vidas tan especiales. Vidas que usted moldeó con amor, dedicación y valores que, claramente, son mucho más valiosos que cualquier cuenta bancaria. Victoria intentó hablar, pero Alejandro continuó. No estoy aquí para interferir en la vida que han construido. Estoy aquí porque sus hijos demostraron un coraje y un amor inconmensurables al buscar ayuda. Y porque, por primera vez en mi vida, tengo la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo. ¿De verdad va a ayudar a nuestra mamá?, preguntó Miguel, su voz temblando levemente. Sí, respondió Alejandro sin dudar. Y no solo con la cirugía. Quiero asegurarme de que reciba el mejor tratamiento posible, en la mejor clínica. Quiero que los 3 puedan concentrarse solo en ser niños, en estar a su lado, en hacer lo que mejor saben hacer, amar. Victoria intentó protestar, pero su voz falló. Isabella apretó su mano con más fuerza, mientras Lucas y Miguel intercambiaban miradas de alivio y esperanza. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar Victoria. ¿Por qué hacer todo esto por nosotros? Alejandro sonrió suavemente, una sonrisa que transformó completamente sus facciones generalmente serias. Porque tal vez el destino tenga sus propios planes. Porque 3 niños valientes invadieron mi oficina hoy y me mostraron que todo el éxito que he construido no significa nada si no puedo hacer una diferencia en la vida de alguien. Y principalmente, porque ustedes me dieron algo que ni siquiera sabían que necesitaba, la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. El silencio que siguió fue llenado por una emoción palpable, de esas que transforman simples habitaciones de hospital en lugares sagrados, donde los milagros no ocurren a través de una intervención divina, sino a través de la conexión humana más pura. Hay algo que debo confesar, dijo Victoria después de un momento, su voz más fuerte. Cada vez que leía sobre tus logros, sobre cómo habías construido tu imperio desde cero, sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Orgullo porque sabía que mis hijos llevaban parte de esa fuerza dentro de ellos, y gratitud porque tu historia me daba esperanza. Esperanza de que ellos también podrían lograr sus sueños, sin importar cuán imposibles parecieran. Esas palabras tocaron profundamente a Alejandro. Todo su éxito, todos sus logros, habían servido inadvertidamente como un faro de esperanza para una familia que él ni siquiera sabía que existía. El destino,
en su infinita sabiduría, había tejido una red de conexiones mucho más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Mañana mismo comenzaremos los preparativos para su traslado, dijo, levantándose. Y en cuanto a ustedes tres, se volvió hacia los niños, gracias por enseñarme hoy la lección más importante de mi vida. ¿Cuál?, preguntó Isabella, con los ojos brillando de curiosidad. Que a veces necesitamos perder el control de todo lo que creemos importante para encontrar lo que realmente importa. Su sonrisa ahora era plena, genuina. Y que la familia, bueno, la familia es mucho más que sangre o documentos. Es elección, es valentía, es amor incondicional. Al salir del hospital esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, Alejandro sabía que su vida había cambiado irreversiblemente. El hombre que había entrado en ese hospital, el millonario solitario enfocado solo en números y resultados, ya no existía. En su lugar, emergía alguien que comenzaba a comprender que los verdaderos tesoros de la vida no pueden guardarse en cofres ni medirse en balances financieros. En el asiento trasero de su lujoso auto descansaban 3 tarjetas de colores, dibujos que los niños habían hecho mientras él conversaba con los médicos sobre el traslado de Victoria. Dibujos simples, pero cargados de esperanza y amor, mostrando a 5 personas tomadas de la mano bajo un sol brillante. Era solo el comienzo de un viaje que prometía transformar no solo a una familia, sino también el significado del éxito y la felicidad en la vida de un hombre que tenía todo, excepto lo que realmente importaba. El traslado de Victoria a la clínica privada ocurrió a la mañana siguiente. La habitación espaciosa, con vista a un jardín bien cuidado, era un marcado contraste con el ambiente del hospital público. Las paredes de tonos suaves y la luz natural que entraba por las grandes ventanas creaban una atmósfera acogedora, pero Victoria se sentía desplazada en medio de tanto lujo. Isabella, Lucas y Miguel exploraban el nuevo espacio con curiosidad contenida, sus miradas alternando entre la madre y los equipos modernos que ahora monitoreaban sus signos vitales. El cambio no era solo de ambiente, era el primer paso de una transformación que ninguno de ellos estaba completamente preparado para enfrentar. Los niños necesitan ir a la escuela, comentó Victoria a Alejandro, que permanecía cerca de la puerta. Su voz llevaba preocupación. Ya han perdido muchas clases acompañándome en el hospital. Ya he dispuesto un chofer para llevarlos y traerlos todos los días, respondió suavemente Alejandro. Y también una tutora para ayudarles a recuperar el contenido perdido. Victoria cerró los ojos por un momento, dejando escapar un suspiro profundo. No necesitas hacer todo esto. Sí, lo necesito, respondió él, acercándose a la cama. No por obligación, sino porque quiero. Porque por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo verdaderamente significativo. Los días que siguieron trajeron una nueva rutina para todos. Alejandro reorganizó su agenda, delegando reuniones menos importantes para poder pasar algunas horas en la clínica todos los días. Al principio, sus visitas eran breves y un tanto incómodas, llenas de conversaciones vacilantes sobre el tratamiento y el progreso médico. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Fue Isabella quien primero rompió las barreras, preguntando sobre su infancia durante una tarde particularmente silenciosa. ¿Cómo era tu madre?, preguntó, sentada en el sillón cerca de la ventana, sus pies balanceándose sin alcanzar el suelo. Alejandro, sorprendido por la pregunta, sintió un nudo en la garganta. Ella era extraordinaria. Trabajaba como costurera, me crió sola después de que mi padre nos abandonara. Nunca la vi quejarse, incluso en los días más difíciles. Victoria, que fingía leer su libro, levantó la vista con interés. Había algo familiar en esa historia, un eco de su propio viaje como madre soltera. ¿Qué le pasó?, preguntó Lucas, su voz suave llevando una madurez más allá de sus años. Falleció hace 5 años, respondió Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. Cáncer. A pesar de haber construido mi empresa, de tener todos los recursos, no pude salvarla. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. Ya no estaba lleno de incomodidad, sino de una comprensión compartida. Miguel, que normalmente se mantenía más distante, se acercó y puso su pequeña mano sobre el brazo de Alejandro. Mamá dice que las personas que amamos nunca nos dejan realmente, dijo con simplicidad. Viven en las historias que contamos y en las lecciones que nos enseñaron. Victoria sintió lágrimas silenciosas deslizarse por su rostro. Ese momento de vulnerabilidad compartida había creado un puente que ningún documento legal ni prueba de ADN podría construir. A medida que los días se convirtieron en semanas,
las visitas de Alejandro se hicieron más largas y naturales. Empezó a llevar libros para leer con los niños, descubriendo que compartían su amor por las historias de aventuras. Victoria observaba esas interacciones con una mezcla de gratitud y aprensión, viendo a sus hijos abrir espacio en sus corazones para ese hombre que era, al mismo tiempo, familiar y extraño. «Se parecen tanto a ti», comentó una noche, después de que los niños se hubieran quedado dormidos en el sofá de la habitación. No solo físicamente. La determinación de Isabella, la sensibilidad de Lucas, la curiosidad de Miguel, son rasgos tuyos que ahora reconozco. Alejandro sonrió suavemente. Pero la fuerza de carácter, la bondad, la capacidad de amar incondicionalmente, eso todo lo aprendieron de ti, Victoria. Tú construiste algo extraordinario aquí. A veces tengo miedo, confesó ella, su voz apenas un susurro. Miedo de que todo este cambio sea demasiado para ellos. Miedo de que se decepcionen, de que sufran. Los criaste para ser fuertes y resilientes, respondió Alejandro, su mirada fija en las tres figuras dormidas. Pero ahora no necesitan ser tan fuertes solos. Permíteme ser parte de este viaje, no como una sustitución de lo que tienen, sino como un complemento. El tratamiento de Victoria progresaba bien, pero la verdadera cura ocurría en las pequeñas interacciones diarias. En las tardes de domingo, cuando Alejandro traía juegos de mesa y pasaban horas riendo y compitiendo amistosamente. En los momentos en que él ayudaba con la tarea, descubriendo que tenía una paciencia que nunca supo que poseía. Una tarde, mientras Victoria descansaba después de una sesión particularmente difícil de tratamiento, Isabella encontró a Alejandro en el jardín de la clínica. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó con la franqueza característica de los niños. Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. «Creo que estuve demasiado ocupado construyendo un imperio para darme cuenta de que estaba construyendo una fortaleza vacía. ¿Y ahora?». «Ahora entiendo que la riqueza no tiene nada que ver con el dinero», respondió, observando un pájaro posarse cerca. «Tiene que ver con momentos como este, con conexiones verdaderas, con la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien». Por la noche, después de que Alejandro se fuera y los niños dormían, Victoria encontró una carta sobre su mesa de noche. La caligrafía firme revelaba palabras que le había costado mucho escribir. «Victoria, pasé años creyendo que el éxito se medía en números, contratos y logros. Tus niños, nuestros niños, me enseñaron que estaba completamente equivocado. Cada sonrisa de ellos, cada pregunta curiosa, cada momento de conexión genuina vale más que todas las negociaciones que he cerrado. No estoy pidiendo reemplazar lo que ustedes han construido. Estoy pidiendo permiso para aprender de ustedes, para ser parte de esta familia a mi manera, a su ritmo. Usted ha criado 3 seres humanos extraordinarios. Déjame ayudarlos a crecer, no porque lo necesite, sino porque quiero. Porque por primera vez en mi vida, siento que he encontrado algo verdaderamente valioso. Con gratitud, Alejandro». Victoria sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo el peso de las palabras y las posibilidades que contenía. En su vida, había aprendido que la familia no era solo cuestión de sangre o ADN, sino de elección, compromiso y amor incondicional. Mirando a sus hijos dormidos, se permitió imaginar un futuro diferente al que había planeado. Un futuro en el que sus pequeños tesoros no solo tendrían su amor incondicional, sino también la presencia de alguien que eligió amarlos, no por obligación, sino por decisión propia. El suave sonido de la respiración de los niños llenaba la habitación, mientras la luna derramaba su luz plateada a través de la ventana. Victoria se dio cuenta de que, a veces, los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de desafíos, y que el amor, en sus formas más puras, tiene el poder de transformar a extraños en familia. La mañana comenzó diferente en el apartamento de Alejandro. El silencio habitual fue sustituido por el sonido de risas infantiles y el aroma de panqueques recién hechos. Era sábado, y por primera vez en años, su lujoso penthouse se transformaba en un verdadero hogar. Victoria había recibido el alta de la clínica la semana anterior, pero todavía necesitaba cuidados constantes. Después de mucha insistencia y argumentos prácticos irrefutables, aceptó mudarse temporalmente con los niños al penthouse de Alejandro, que quedaba más cerca de la clínica donde recibía el tratamiento. En la cocina, Isabella dirigía la operación del desayuno con la seriedad de una pequeña chef. Lucas organizaba meticulosamente la mesa, mientras Miguel intentaba convencer a Alejandro de que el chocolate era un complemento perfectamente aceptable para el desayuno. «Mamá siempre dice que las ocasiones especiales merecen reglas especiales», argumentó Miguel,
sus ojos brillando de esperanza. Alejandro sintió su corazón derretirse, una sensación que se volvía cada vez más familiar. ¿Y qué hace que este sábado sea especial? Es nuestro primer desayuno todos juntos, respondió Isabella, volteando una panqueque con sorprendente destreza. Como una familia de verdad. El peso de esas palabras tocó profundamente a Alejandro. Familia. Una palabra que, hasta hace unas semanas, solo era un concepto abstracto en su vida. Victoria observaba la escena desde la puerta de la cocina, apoyada en un bastón. Su rostro, aún marcado por el tratamiento, llevaba una sonrisa suave. Tienen un don especial para derribar muros, comentó en voz baja cuando Alejandro se acercó. Y les agradezco eso todos los días, respondió él, ayudándola a sentarse a la mesa. El desayuno fue una celebración de pequeños momentos, risas compartidas, historias intercambiadas, manchas de salsa de chocolate que nadie se preocupó en limpiar de inmediato. Era una intimidad que ninguno de ellos había planeado, pero que ahora parecía tan natural como respirar. Más tarde, mientras los niños exploraban la biblioteca del apartamento, una habitación que rápidamente se había convertido en su favorita, Victoria y Alejandro conversaban en el balcón. Encontré esto ayer, dijo ella, extendiéndole una foto antigua. En ella, una Victoria más joven sostenía 3 bebés recién nacidos, su rostro radiante a pesar del evidente cansancio. El día en que nacieron, murmuró Alejandro, estudiando cada detalle de la imagen. Fue el día más aterrador y más maravilloso de mi vida, compartió Victoria, su voz suave por el recuerdo. Cuando descubrí que eran trillizos, casi entré en pánico. ¿Cómo podría cuidar de 3 bebés sola? Pero luego nacieron, y en el momento en que los vi, todo el miedo se transformó en determinación. Alejandro siguió mirando la fotografía, imaginando cómo habría sido estar presente en ese momento. Eres la persona más fuerte que he conocido, dijo finalmente. La fuerza no siempre significa hacer todo sola, respondió ella, sus palabras llevando una nueva comprensión. A veces, significa saber aceptar ayuda cuando aparece. Dentro de la biblioteca, los niños habían creado su propio mundo. Isabella leía en voz alta un libro de aventuras, mientras sus hermanos dibujaban, inspirados por la historia. La escena era tan natural, tan perfecta en su simplicidad, que le hacía el corazón doler. Ellos nunca tuvieron tanto espacio para sí mismos, comentó Victoria, observando a sus hijos a través de la puerta de vidrio. Nuestro apartamento tiene el tamaño de esta sala. Victoria, comenzó Alejandro, eligiendo sus palabras con cuidado, sé que es temprano, y que todo esto aún es muy nuevo, pero, me gustaría que consideraran quedarse. No solo hasta que te recuperes por completo, sino, permanentemente. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades y miedos no dichos. Alejandro, vaciló Victoria, no puedo dejar que asumas la responsabilidad por nosotros. Ya has hecho tanto. No es responsabilidad, interrumpió él suavemente. Es elección. Elijo querer ser parte de sus vidas, No por obligación ni culpa, sino porque por primera vez estoy experimentando lo que es tener una familia de verdad. En ese momento, un grito de alegría vino de la biblioteca. Lucas había encontrado un viejo álbum de fotografías, y los niños estaban fascinados con las imágenes de un Alejandro más joven. Mira, mamá, exclamó Miguel, corriendo hacia ellos con el álbum. Él tenía la misma marca de nacimiento que yo, aquí atrás de la oreja. Victoria tomó el álbum, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver una fotografía específica, Alejandro adolescente, sonriendo al lado de su madre. La misma sonrisa que veía todos los días en sus hijos. A veces me pregunto, dijo suavemente, si el destino no tiene sus propios planes. Si todas nuestras elecciones, incluso las que parecen aleatorias en el momento, no nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Isabella apareció en el balcón, llevando otro libro. ¿Podemos crear nuestra propia biblioteca en casa cuando volvamos?, preguntó inocentemente. Fue Lucas quien respondió, sorprendiendo a todos, ¿pero y si esta ya es nuestra casa? El silencio que siguió se llenó con el peso de esa posibilidad. Victoria miró a sus hijos, sus rostros esperanzados, sus ojos brillando con la promesa de un futuro diferente al que habían imaginado. Tal vez, respondió finalmente, necesitamos tener una conversación familiar sobre eso. La palabra, familia, hizo sonreír a Alejandro. En pocas semanas, su vida había cambiado completamente. Su apartamento, antes un símbolo de éxito solitario, ahora vibraba con vida y posibilidades.
Podemos hacer eso después del almuerzo, sugirió Miguel de manera práctica. Tengo hambre. Las risas que siguieron rompieron la tensión del momento. Así es como se deberían tomar las grandes decisiones, se dio cuenta Alejandro, con corazones abiertos, risas sinceras y la promesa de buena comida. Mientras preparaban el almuerzo juntos, un caos organizado de muchas manos y órdenes superpuestas, Alejandro observaba cada pequeño momento como si fueran tesoros. La manera en que Isabella fruncía el ceño concentrada al cortar las verduras, bajo una supervisión atenta, como Lucas organizaba meticulosamente los ingredientes, como Miguel convertía cada tarea en una aventura. ¿Y Victoria? Victoria brillaba de una manera diferente ahora. No era solo la recuperación física, sino algo más profundo. Como si ella también estuviera descubriendo que la familia podía ser más grande y más hermosa de lo que había imaginado. Esa tarde, sentados alrededor de la mesa del comedor que nunca había sido realmente usada antes, ya no eran extraños unidos por circunstancias extraordinarias. Eran personas descubriendo, día tras día, que el amor tiene muchas formas, que la familia es más que sangre, y que a veces los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de desafíos. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, 5 corazones latían al mismo ritmo, unidos no por obligación o destino, sino por elección. Una elección renovada en cada sonrisa, en cada historia compartida, en cada momento de comprensión silenciosa. Era el comienzo de algo nuevo, algo precioso. Algo que ninguno de ellos sabía que necesitaba hasta encontrarlo. La mañana comenzó como tantas otras en la oficina de Alejandro Martínez, con el sol naciente pintando sombras doradas a través de las amplias ventanas. Sin embargo, bastó una mirada al rostro normalmente compuesto de Sofía para saber que algo había cambiado. Su asistente personal sostenía una revista de negocios con manos temblorosas, y sus ojos transmitían una preocupación que él rara vez veía. Señor Martínez, su voz falló levemente, creo que necesitamos hablar. La portada de la revista fue como un golpe en el estómago. Bajo un titular sensacionalista, El Imperio y los Herederos Secretos, la verdadera historia de Alejandro Martínez, había una foto de los niños saliendo de la clínica. La imagen, aunque tomada a distancia, capturaba perfectamente la semejanza entre él y los trillizos. El artículo especulaba sobre su vida personal, cuestionaba sus motivaciones y transformaba una historia de amor y descubrimiento en un escándalo corporativo. Los accionistas están en pánico, continuó Sofía, su voz más suave. El teléfono no para de sonar. Hay rumores de una reunión extraordinaria del consejo. Alejandro sintió el peso de 2 mundos colisionando. En pocas semanas, había construido algo precioso con Victoria y los niños, un santuario de amor y comprensión mutua que ahora se veía amenazado por la exposición pública. Antes de que pudiera formular una respuesta, una figura familiar apareció en la puerta de la oficina. Victoria estaba allí, apoyada en su bastón, sosteniendo la misma revista. Sus ojos, aunque preocupados, llevaban esa fuerza serena que él había aprendido a admirar. Los niños ya saben, dijo simplemente, entrando en la sala. Isabella encontró el artículo en línea mientras investigaba sobre ti para un trabajo de la escuela. El corazón de Alejandro se apretó. ¿Cómo están? Sorprendentemente bien, respondió Victoria, sentándose en la silla frente a su escritorio. De hecho, me sorprenden todos los días con su capacidad de comprensión. De vuelta al apartamento, encontraron una escena que capturaba perfectamente la esencia única de cada niño. En la biblioteca, el espacio que habían transformado en su santuario familiar, Isabella leía en voz alta comentarios en línea sobre el artículo, su expresión seria demostrando una madurez más allá de sus años. Lucas estaba sentado en la alfombra, dibujando en silencio, mientras Miguel alternaba entre escuchar a su hermana y hacer anotaciones en su cuaderno favorito. La gente está diciendo cosas malas sobre ti, dijo Isabella en cuanto los vio, yendo directo al grano como siempre. Pero ellos no saben, ¿verdad? No saben cómo nos has ayudado, cómo haces que mamá sonría más. Alejandro sintió que sus defensas se derrumbaban ante esa sinceridad infantil. Se sentó en el suelo junto a los niños, algo que nunca imaginó hacer semanas atrás, cuando su impecable traje y su postura rígida eran sus únicas preocupaciones. Algunas personas no entienden que la familia es más que negocios, más que dinero, explicó suavemente. Ellos ven solo lo que quieren ver, no lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó Lucas, levantando los ojos de su dibujo por primera vez. Esto, respondió Miguel antes de que Alejandro pudiera hablar,
empujando una hoja de papel en su dirección. Lo hicimos para ti. Era un dibujo diferente a todo lo que Alejandro había visto, un árbol genealógico único, donde cada nombre estaba conectado no solo por líneas, sino por pequeños corazones de colores. En el pie de foto, escrita con la letra estilizada de Lucas, un mensaje simple pero profundo: la familia no es solo sobre sangre, es sobre amor. Victoria, que observaba la escena en silencio, sintió lágrimas en los ojos. En pocos trazos infantiles, sus hijos habían capturado la esencia de lo que estaban construyendo juntos, una familia que trascendía las convenciones y expectativas. Vamos a enfrentar esto unidos, dijo, su voz firme a pesar de la emoción. Como siempre lo hemos hecho, como una familia. Los días siguientes trajeron una avalancha de reacciones. Mientras algunos medios de comunicación intentaban convertir la historia en un escándalo, comenzó a surgir una corriente sorprendente de apoyo. Empleados de la empresa compartían historias de cómo Alejandro había cambiado en los últimos meses, volviéndose más humano, más accesible. Otras familias con historias similares enviaban mensajes de solidaridad. En las redes sociales, el hashtag #FamiliaEsAmor empezó a ganar fuerza. Una tarde, mientras Victoria ayudaba a los niños con la tarea en la mesa de la cocina, una escena doméstica que se había vuelto preciosamente común, Alejandro tomó una decisión. No huiría del tema, no se escondería detrás de comunicados oficiales. Enfrentaría la situación con el mismo coraje que 3 niños habían demostrado al entrar en su oficina aquel primer día. La conferencia de prensa se programó para el día siguiente. En la oficina, Sofía lo ayudó a organizar todo, su eficiencia habitual mezclada con una ternura maternal que nunca había mostrado antes. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras ajustaba su corbata momentos antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Podemos manejarlo de otras maneras. Estoy seguro, respondió Alejandro con una certeza que venía del corazón. Es hora de mostrarle al mundo que el éxito tiene muchas definiciones. Frente a las cámaras, Alejandro ya no era solo el poderoso CEO, el constructor de imperios. Era un hombre que había descubierto una verdad fundamental sobre la vida y el amor. Durante años, comenzó, su voz clara y firme, medí mi vida en números, contratos y adquisiciones. Construyo un imperio, pero vivía en una fortaleza vacía. Pensaba que el éxito significaba tener el control total sobre todo. Estaba completamente equivocado. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras, imaginando a Victoria y a los niños viéndolo en casa. Hace unas semanas, 3 niños extraordinarios entraron en mi oficina y revolucionaron mi vida. Ellos y su madre me enseñaron más sobre coraje, amor y propósito que lo que aprendí en todos mis años de negocios. Me mostraron que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni acciones, sino en sonrisas compartidas, en pequeños momentos de comprensión, en decisiones tomadas con el corazón. En la biblioteca del apartamento, Victoria sostenía la mano de Isabella mientras veían la transmisión. Lucas y Miguel estaban sentados en el suelo, más cerca de la televisión que de costumbre, absorbiendo cada palabra. Algunos cuestionaron mis motivaciones, continuó Alejandro, su voz ganando fuerza. Otros especularon sobre el impacto en los negocios. Pero la verdad es simple y profunda: encontré una familia. No por accidente ni obligación, sino por elección. Y esa elección, esa conexión que construimos día tras día, vale más que cualquier imperio corporativo. Las redes sociales explotaron con reacciones. La historia de Alejandro Martínez, el empresario que encontró su corazón a través de un encuentro inesperado con sus hijos biológicos, tocaba a personas alrededor del mundo. Mensajes de apoyo inundaban las redes, emergían historias similares, y comenzaba a formarse una conversación más grande sobre el verdadero significado de familia y éxito. Pero nada de eso importaba tanto como el momento en que él regresó a casa. Isabella lo recibió con un abrazo apretado, sus pequeños brazos transmitiendo más amor del que cualquier palabra podría expresar. Lucas sonrió con ese orgullo silencioso que era su marca registrada. Y Miguel, siempre sorprendente, simplemente dijo: «Fuiste increíble, papá». La palabra, papá, pronunciada por primera vez, flotó en el aire como una bendición, una promesa, un nuevo comienzo. Victoria, observando la escena, sintió su corazón desbordarse de un amor que trascendía todas las expectativas y miedos iniciales. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Victoria encontró a Alejandro en el balcón, contemplando la ciudad iluminada abajo. El suave viento nocturno traía consigo el perfume de las flores del jardín suspendido que habían comenzado a cultivar juntos,
otro pequeño símbolo de su crecimiento como familia. ¿Sabes?, comenzó suavemente, uniéndose a él en la contemplación de la ciudad, siempre pensé que los estaba protegiendo al mantener nuestro mundo pequeño y controlado. Pero tal vez el verdadero regalo fue permitir que nuestro mundo creciera, que nuestro amor se multiplicara de formas que nunca imaginé posibles. Alejandro sonrió, esa sonrisa que ahora aparecía con frecuencia en su rostro antes tan serio. Ellos me enseñaron que la familia no es algo que se tiene o se hereda, es algo que se construye, momento a momento, elección tras elección. En la mesa del salón, el dibujo del árbol genealógico especial ocupaba un lugar de honor, ahora enmarcado como la obra de arte preciosa que era. Cada corazón dibujado, cada línea conectando los nombres, contaba una historia de amor que trascendía convenciones y expectativas. Era una historia que seguía escribiéndose, no con tinta y papel, sino con momentos compartidos, risas sinceras y decisiones valientes. Una historia que demostraba que, a veces, los mayores tesoros de la vida vienen disfrazados de desafíos, y que el amor, en su forma más pura, tiene el poder de transformar no solo corazones, sino mundos enteros. Los primeros rayos del sol de la mañana encontraron a Victoria sentada en el balcón del apartamento, una taza de té olvidada en sus manos mientras observaba la ciudad despertar. Las últimas semanas habían traído cambios que nunca podría haber imaginado. El apartamento que inicialmente parecía tan intimidante con su lujo y amplitud ahora estaba lleno de risas, dibujos en las paredes de la cocina y pequeños momentos que transformaban los espacios en hogar. La noche anterior, algo especial había sucedido. Durante la cena, entre bocados de pasta y historias del día, Miguel había hecho una pregunta que lo cambió todo. ¿Podemos llamarte papá ahora? No solo cuando estamos felices o emocionados, sino siempre. El silencio que siguió se llenó de expectativa y amor. Isabella y Lucas dejaron de comer, con los ojos fijos en Alejandro, esperando su respuesta. Victoria sintió su corazón acelerarse, reconociendo el momento crucial que se desplegaba frente a ella. Alejandro colocó suavemente su tenedor sobre la mesa, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Nada me haría más feliz, respondió, con la voz cargada de emoción. Pero solo si tu mamá está de acuerdo, y solo si es lo que realmente quieren. Fue Isabella quien respondió primero, con esa sabiduría que a veces sorprendía a todos: ya te amamos como papá. Solo queremos poder decirlo en voz alta. Ahora, a la luz suave de la mañana, Victoria reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado. El miedo inicial de perder la conexión especial que tenía con sus hijos se había transformado en algo diferente, una comprensión profunda de que el amor no se divide, se multiplica. Sus pensamientos fueron interrumpidos por ruidos provenientes de la cocina. Alejandro estaba preparando el desayuno con los niños, una tradición dominical que había comenzado de manera natural. El aroma de panqueques y risas infantiles llenaba el aire. «Mamá», llamó la voz de Lucas. «Ven a ver lo que hicimos». En la cocina, una escena de caos organizado la esperaba. Harina cubría parte de la encimera, y 3 rostros sonrientes, todos igualmente sucios de masa de panqueque, la recibieron con orgullo. Alejandro sostenía una espátula como si fuera un cetro, claramente designado como asistente chef por sus pequeños maestros de cocina. «Hicimos panqueques en forma de corazón», anunció Isabella con orgullo. «Porque somos una familia movida por el amor». Fue el papá quien lo dijo. La palabra, papá, fluía naturalmente ahora, como si siempre hubiera formado parte de su vocabulario. Victoria observó cómo Alejandro seguía sonriendo cada vez que la oía, como si recibiera un regalo precioso. «Y no es solo eso», agregó Miguel con entusiasmo. «Muéstraselo, papá». Alejandro sacó un sobre del cajón de la cocina y se lo entregó a Victoria. Dentro, documentos oficiales, papeles de adopción. Su corazón se detuvo por un momento. «No necesitamos usarlos si no quieres», dijo suavemente. «Pero quiero que sepas que estoy comprometido con esta familia. No solo con apoyo financiero o presencia ocasional. Quiero ser su papá en todos los sentidos, legal, emocional, completamente». Victoria se sentó en uno de los bancos de la cocina, sus piernas temblando ligeramente. Los niños se acercaron, formando un círculo protector a su alrededor. «No estoy intentando reemplazar nada de lo que ustedes han construido», continuó Alejandro. «Solo quiero añadir mi amor al inmenso amor que ya existe aquí». Isabella tomó la mano de su madre. «¿Recuerdas cuando me dijiste que a veces la vida nos sorprende con regalos que no sabíamos que necesitábamos? El papá es nuestro regalo sorpresa».
Victoria no pudo contener las lágrimas que comenzaron a caer. Lucas, siempre el más sensible a las emociones de los demás, inmediatamente la abrazó. Está bien, mamá. Seguimos siendo nosotros, solo que ahora somos más. Miguel, con su característico sentido práctico, añadió, y los panqueques se están enfriando. La risa que siguió rompió la tensión del momento. Victoria miró a su familia, porque eso era lo que se habían convertido. Alejandro ya no era el donante anónimo o el benefactor distante. Era el hombre que se sentaba en el suelo a jugar videojuegos con Miguel, que ayudaba a Isabella con su proyecto de ciencias hasta tarde en la noche, que tenía infinita paciencia para escuchar a Lucas hablar sobre sus libros favoritos. Sí, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Sí a todo. La alegría que estalló en la cocina fue contagiosa. Se intercambiaron abrazos, las lágrimas se mezclaron con risas, y los panqueques en forma de corazón fueron celebrados como el desayuno más especial que jamás habían compartido. Más tarde ese día, mientras los niños jugaban en la sala, Victoria encontró a Alejandro organizando la cocina, una tarea que insistía en hacer personalmente los fines de semana. Has transformado nuestras vidas, dijo suavemente. No solo con comodidad material, sino con amor verdadero. Alejandro sonrió, esa sonrisa que se había vuelto cada vez más frecuente. Ustedes me salvaron, Victoria. Tenía éxito, poder, dinero, pero no tenía un propósito real. Sus niños, nuestros niños, me enseñaron el verdadero significado de la riqueza. ¿Y cuál es?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Esto, respondió él, señalando la sala donde las risas infantiles llenaban el aire. Momentos como este. Amor que no necesita justificación ni explicación. Una familia que elegimos construir juntos, día tras día. En la sala, Isabella había convencido a sus hermanos de hacer una presentación de teatro improvisada. Lucas, normalmente tímido, interpretaba a un dragón amable, mientras Miguel narraba la historia con gestos grandiosos. Era una escena como una hora, momentos de alegría espontánea que transformaban el apartamento antes formal en un verdadero hogar. Victoria observó cómo Alejandro veía la presentación con genuino encantamiento, como si cada momento con los niños fuera un tesoro para guardar. Pensó en cómo el destino opera de maneras misteriosas, como una decisión tomada años atrás se había transformado en el regalo más precioso que podrían recibir. La noche cayó suavemente sobre la ciudad, envolviendo el apartamento en sombras suaves. Los niños, exhaustos de tanto jugar, se quedaron dormidos en el sofá de la sala, todos juntos como solían hacer. Alejandro los cargó uno por uno a sus habitaciones, con una delicadeza que hacía que el corazón de Victoria rebosara de amor. Más tarde, sentados en el balcón bajo un cielo estrellado, Victoria y Alejandro compartieron un momento de silencio contemplativo. El futuro se extendía ante ellos, ya no aterrador en su incertidumbre, sino prometedor en sus posibilidades. Somos una familia maravillosa, susurró Victoria, recostándose en su silla. Sí, coincidió Alejandro, su mirada perdida en las estrellas. Una familia construida con elecciones, fortalecida por amor, unida por el destino. Y así, en esa tranquila noche, 5 corazones latían en armonía, unidos no solo por lazos de sangre o documentos legales, sino por algo mucho más profundo, la elección consciente de amar, de pertenecer, de ser familia. Había pasado un año desde esa primera visita a la oficina de Alejandro. El jardín de la nueva casa estaba florecido, lleno de las rosas que Victoria siempre soñó con cultivar. El sonido de las risas infantiles se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una sinfonía de felicidad que hacía que su corazón rebosara de gratitud. Isabella, Lucas y Miguel jugaban en el césped, sus voces alegres llevando historias de una infancia ahora completa de maneras que Victoria nunca imaginó posibles. Observándolos desde la ventana de la cocina, sonrió al ver cómo cada uno de ellos había florecido en el último año. Isabella, siempre la líder natural, había desarrollado una confianza aún mayor. Su talento para la música, descubierto durante las clases que Alejandro insistió en proporcionar, transformaba las tardes de domingo en pequeños conciertos familiares. Lucas, antes tan tímido, ahora comandaba el club de lectura de la escuela, su pasión por los libros alimentada por la biblioteca interminable que compartía con su padre. Miguel, con su curiosidad infinita, pasaba horas con Alejandro en el garaje, transformando ideas en pequeños proyectos científicos. ¿En qué estás pensando? La voz suave de Alejandro la trajo de vuelta al presente. Se acercó y puso una taza de café recién hecho a su lado.
En cómo la vida puede cambiar completamente en un año, respondió ella, su voz cargada de emoción. En cómo 3 niños valientes transformaron no solo sus vidas, sino también la mía. Alejandro sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que su corazón latiera más fuerte. No era solo gratitud lo que crecía entre ellos, era algo más profundo, más verdadero. Un amor que había nacido de la admiración mutua, del respeto, de la asociación diaria en la crianza de sus hijos. Vengan a ver, la voz emocionada de Miguel llamó desde el jardín. Lo logramos. La pareja salió a encontrar a los niños reunidos alrededor de una pequeña estructura, una casa en el árbol en miniatura que habían construido juntos durante los últimos fines de semana. Era un proyecto que simbolizaba perfectamente su viaje, algo construido con amor, paciencia y trabajo en equipo. Está perfecta, declaró Alejandro, su orgullo evidente en la voz. Exactamente como la planearon. Isabella subió primero, seguida por sus hermanos. Vengan, llamó a los padres. Tenemos una sorpresa. Dentro de la pequeña estructura, los niños habían creado un mural de fotografías. Las imágenes del último año contaban su historia, la primera Navidad juntos, los cumpleaños celebrados con alegría, los momentos cotidianos transformados en recuerdos preciosos. En el centro, enmarcada con especial cariño, estaba la foto del día en que Alejandro oficialmente se convirtió en su padre. Es nuestro árbol genealógico moderno, explicó Lucas con orgullo. Hecho no solo de sangre, sino de amor. Victoria sintió lágrimas en los ojos al ver una foto en particular, ella y Alejandro bailando en la fiesta de graduación de Isabella, donde la niña había tocado el violín por primera vez en público. El momento capturaba perfectamente la transformación en sus vidas, 2 corazones que encontraron amor donde menos esperaban. Mamá, llamó Miguel suavemente, ¿puedes contarnos otra vez cómo empezó todo? Victoria intercambió una mirada cómplice con Alejandro antes de comenzar. Era una mañana común, hasta que 3 pequeños detectives muy listos descubrieron un secreto guardado en un cajón. Los niños se acurrucaron, aunque ya conocían la historia de memoria. Era su cuento favorito, no porque fuera extraordinario, sino porque era suyo, verdadero en cada detalle, precioso en su simplicidad. Lo mejor fue la cara de papá cuando entramos a su oficina, rió Isabella. Parecía que había visto un fantasma. 3 fantasmas, para ser más preciso, corrigió Alejandro con una sonrisa. 3 pequeñas versiones de mí mismo, cada una con su propia personalidad única. Lucas, siempre el más reflexivo, añadió, pero el verdadero milagro fue como nuestros corazones sabían, desde el primer momento, que pertenecíamos unos a otros. Victoria observó a sus hijos, ahora tan seguros, tan amados. El miedo inicial de que Alejandro pudiera opacar el vínculo especial que tenía con ellos se había transformado en una comprensión profunda de que el verdadero amor solo multiplica, nunca divide. Y ahora tenemos una sorpresa especial, anunció Miguel, casi sin poder contener su emoción. Papá, ¿puedes traerla? Alejandro bajó de la casa en el árbol y regresó momentos después con un sobre en las manos. Victoria reconoció de inmediato el sello del hospital donde hacía sus exámenes de seguimiento. Ábrelo, mamá, pidió Isabella, sus ojos brillando. Con manos temblorosas, Victoria abrió el sobre. Las palabras saltaban de la página, remisión completa. Su corazón se detuvo por un momento, y luego explotó de alegría. Los niños gritaron de felicidad, abrazándola con fuerza. Ahora sí, declaró Lucas con su sabiduría más allá de su edad, nuestra historia está verdaderamente completa. Alejandro abrazó a su familia, su preciosa, improbable, perfecta familia. En realidad, corrigió suavemente, es solo el comienzo. Esa noche, después de que los niños finalmente se quedaron dormidos, Victoria y Alejandro se sentaron en el balcón de su casa, como lo habían hecho tantas veces en el último año. El jardín de abajo estaba iluminado por pequeñas luces, como estrellas terrenas reflejando el cielo arriba. ¿Sabes?, comenzó Victoria, su voz suave en la tranquila noche, siempre pensé que los estaba protegiendo al mantener nuestro mundo pequeño y controlado. Pero ellos me enseñaron que a veces necesitamos tener el valor de abrir nuestros corazones a posibilidades que nunca imaginamos. Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Nos enseñaron tanto. Sobre valentía, sobre amor incondicional, sobre cómo la familia es algo que construimos juntos, elección tras elección, día tras día. Y sobre cómo los mayores regalos de la vida a veces vienen disfrazados de desafíos, completó ella, recostándose en su hombro.
El silencio que siguió fue cómodo, lleno de promesas no dichas y sueños compartidos. En el piso de arriba, 3 corazones jóvenes latían en sueño tranquilo, seguros en el amor que los rodeaba. Era un amor que trascendía la biología, que desafiaba las expectativas, que demostraba que la familia es mucho más que sangre, es elección, es compromiso, es el milagro diario de corazones que deciden latir juntos. La luna bañaba el jardín con su luz plateada, haciendo que las rosas de Victoria brillaran como joyas vivas. Era un momento perfecto, no porque todo fuera perfecto, sino porque era real, verdadero, suyo. ¿Qué crees que nos depara el futuro?, preguntó suavemente Victoria. Alejandro sonrió, esa sonrisa que aún hacía que su corazón bailara. No lo sé, respondió honestamente. Pero sé que mientras estemos juntos, mientras tengamos este amor que hemos construido, podemos enfrentar cualquier cosa. Y así, bajo un cielo estrellado, una familia que el destino unió pero el amor consolidó continuaba su camino. Un camino que demostraba que a veces los mayores tesoros de la vida no son aquellos que heredamos, sino aquellos que elegimos construir juntos, con valentía, con fe y, sobre todo, con amor. En las simples palabras de Miguel, escritas en su diario escolar, la familia no es solo la que nace junta, es la que elige quedarse junta. Y nosotros elegimos todos los días. Y era verdad. Cada mañana traía una nueva oportunidad de elegir el amor, de reafirmar los lazos que los unían, de construir más recuerdos para agregar al mural en la casa en el árbol. Porque al final, no se trataba de sangre o ADN, de riqueza o estatus social. Se trataba de corazones que encontraron su lugar unos en otros, de almas que se reconocieron como familia. Se trataba de amor, en su forma más pura, más verdadera, más transformadora. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el verdadero milagro de su historia. Queridos espectadores, si esta historia tocó sus corazones, no dejen de compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Les gustaría más historias intensas y emocionales como esta? Entonces no olviden dar un like y suscribirse al canal. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que calientan el corazón y nos hacen creer en el poder transformador del amor. Hasta la próxima historia.